Pues muchas gracias, querido presidente Santos, presidente Felipe González, gracias por sus amables palabras a todos, a todas. Un saludo emocionado. Y digo emocionado, como ha dicho el presidente Felipe ahora, porque hay emociones que no pueden controlarse. Hace 6 años, ustedes seguramente estaban aquí también en Cartagena, la mayoría, y compartieron con nosotros la ilusión, la esperanza, la alegría. Era el alma de un pueblo vibrando cuando el presidente Santos nos convoca a la firma del acuerdo de paz y cuando aquí en Cartagena palpamos la posibilidad de que los colombianos dejáramos de matarnos, de poner fin a un ciclo de violencia, de salvar vidas, de evitar otras víctimas. Y vimos testimonios como el que vimos hoy por montones de personas que habían salvado la vida gracias a la paz. Y nosotros vivimos, presidente Santos, presidente Felipe, ese clima emocionado de una Colombia que sintió que era posible vivir en paz. Y eso se tradujo en cifras, en menos muertes, en menos víctimas, en crecimiento del turismo, en crecimiento de la economía, en la ilusión de la paz, que persiste en el número de víctimas que disminuyeron de manera importante, como ha dicho Jorge de Cerac. Bueno, 6 años después, yo creo que la primera invitación que nosotros tenemos que hacernos todos los colombianos es a recuperar la ilusión y la esperanza en la paz. Pero la ilusión y la esperanza no se hace solo con buenos deseos. Se hace, como ha dicho el presidente Santos, implementando los acuerdos firmados, pero también implementando la paz que sea posible. Y si de algo somos útiles, quienes tuvimos ese honor inmerecido de trabajar en el acuerdo, es en dar testimonio de lo que sirvió. Y yo quiero resaltar hoy aquí en la Universidad de Cartagena, querido rector, para efectos además académicos de resolución de conflictos, unos elementos que hoy están allí, o no sé si están, pero se ven borrosos. Esta paz, reconocida por el mundo, fue posible porque había una agenda que determinó el presidente Santos. Una agenda que tenía un principio y un fin, un alfa y un omega. Es decir, se sentó a dialogar, no a explorar, no a conversar, sino a dialogar con el propósito de dejar las armas y ponerle fin al conflicto y hacer una paz estable y duradera. Había principio y fin en la agenda, pero también había método y rigor, había un equipo de negociación equilibrado del lado del gobierno. Y además había un propósito que seguramente el presidente Santos explicará mejor que yo, un método que en mi opinión fue fundamental, y es poder negociar en La Habana como si no hubiera guerra y combatir en el terreno como si no hubiera diálogo. Eso permitió una cosa que ya había adelantado Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa, y es fortalecer el aparato militar, las fuerzas militares, y poner al Estado en condiciones de fuerza para poder negociar. Solo los estados fuertes son capaces de dialogar para la paz. No se sienta uno a la mesa débil. Y por tanto, la mesa generosa, la mano generosa de un Estado, la paz total, tiene que estar acompañada de la fuerza legítima del Estado, lista a recuperar seguridad. Ese método que nos enseñó y que nos dio como directriz el presidente Santos, acompañado de esa agenda, de ese equilibrio en la mesa, de ese propósito de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, que era supremamente importante porque solo así se mantenía la meta fija, dejar las armas y poner fin al conflicto. No había, digamos, unos premios de consolación, sino que había una meta final. Ese método a mí me parece que es algo que es parte del acuerdo y finalmente algo que tiene que ver con la pregunta del presidente Santos. ¿Qué es lo que hay que implementar? El acuerdo de paz que celebramos hace 6 años no fue un acuerdo para desarmar a unos señores. Claro que se desarmaron 14.000, claro que hay 300 municipios hoy todavía que tienen una condición de paz que no tenían antes, pero, y que se han salvado miles de víctimas y miles de soldados y miles de familias. Pero lo que se aprobó no fue dejar las armas, sino una hoja de ruta para Colombia. Colombia tiene que resolver cosas que son allí la base de la violencia. La maldición del narcotráfico, por ejemplo. Y está en el acuerdo de paz una solución inteligente al problema de las drogas. El origen de las guerras desde el siglo XIX
problema rural, agrario, la tierra. Ahí está en el punto 1 de desarrollo rural integral. La reforma política para poder, presidente Felipe, arrancar un sistema clientelar corrupto y volverlo un sistema más limpio. Ahí está como condición del acuerdo de paz. Implementar entonces es una hoja de ruta para Colombia que incluye, que subsume o que permite, como se quiera, que termine de desarrollarse lo que hoy queremos hacer, que es la paz total, pero con método y rigor. La implementación propiamente del acuerdo tuvo un defecto enorme y voy a devolverle para terminar esta respuesta a una pregunta al presidente Santos. Implementar implica la voluntad. Y me salto a otra mesa de negociación porque es el ejemplo más dramático, presidente Felipe. Nosotros, en las últimas semanas del gobierno, nos fuimos a La Habana. Presidente Santos me pidió que fuera a acompañar a un equipo de negociación que había ya los últimos días con un médico, colega mío, amigo de él, Alberto Ferguson, y anoche recordábamos esta anécdota y de paso quiero decir que lo que ha dicho el presidente Felipe, que lee y siente a Colombia todos los días, es tan cierto. Ayer me impresionó. Un expresidente de España, una figura mundial, me dice: estoy dolido por lo que acaba de pasar en el Putumayo, porque en el Putumayo hubo 23 muertos hace apenas unas horas en un choque entre grupos ilegales. Y él estaba conmovido por eso. Gracias por emocionarse por Colombia. Bueno, fuimos a intentar que el asunto del ELN también tuviera solidez y se trabajó un cese de fuego bilateral y estaba listo. Yo recuerdo que solo faltaba que al otro día, era un miércoles, Jean Arnaud, el entonces delegado de Naciones Unidas, fuera a verificar si ese cese bilateral que habíamos planeado era verificable. La bendición de Naciones Unidas en la misión. Celebramos esa noche, estábamos muy contentos. Al presidente Santos se le contó, él manifestó su intención inclusive de ir a La Habana a firmar con el ELN el cese de fuego para dejar una cosa más sólida. Para nuestra sorpresa, el gobierno electo del presidente Duque mandó razón, que no firmaran, que le hicieran el gesto de firmar con Duque para no darle al presidente Santos esa posibilidad, y que cuando firmaran con él, él iba a cumplir con el cese y a seguir el protocolo. Echó a perder ese cese de fuego, rompió su palabra, canceló los diálogos, y cuando un gobernante cancela las vías del diálogo solo queda la violencia. Los conflictos solo se resuelven a través del diálogo o matando al otro. Y resulta que él optó por la muerte. Y eso generó después la degradación y el fortalecimiento del ala militar del ELN, porque allá también, como sabemos, hay divisiones, y ese atroz atentado cobarde terrorista que no hubiera ocurrido en un cese de fuego bilateral. Los 4 años de Duque fueron unos años de congelamiento de la implementación. Y entonces, hoy, cuando reanudamos el cese, el presidente Petro ha dicho: reanudemos donde lo dejó el gobierno Santos. Y yo mismo he dicho eso, porque ahí estaba, digamos, un cese de fuego bilateral. Pero tengo una duda enorme, presidente. Podemos hoy, después de que durante ese gobierno Duque, que canceló el diálogo, pero además perdió el control del territorio, perdió el control de la seguridad, triplicó al ELN, triplicó al Clan del Golfo, no controló los grupos violentos, legitimó con el Ñeñe y con Matamba el narcotráfico y delegitimó las instituciones, todo eso que heredamos ahora. ¿Puede hacerse un cese de fuego bilateral hoy, presidente, cuando los otros grupos ilegales se han crecido y entonces el temor es que el que haga cese de fuego termina siendo asesinado por los otros grupos? Entonces le plantean, presidente Felipe, al gobierno un cese de fuego multilateral, y viene mi segunda pregunta con gran preocupación. ¿Puede verificarse un cese de fuego multilateral con tantos grupos? Creo que esa es la primera dificultad que tenemos hoy. Y si aplicamos las enseñanzas de su proceso podemos avanzar, pero esa parte del cese de fuego a mí me genera gran preocupación, presidente.